No te pierdas nuestro próximo encuentro el domingo 15 de febrero a las 8 de la noche vía Zoom. Tendremos un poderoso mensaje con Magali Minaya titulado Rompiendo con las maldiciones generacionales. No te lo pierdas. Así que bueno, en esta noche vamos a darle la bienvenida a Lady para que ya se pueda conectar con nosotros. Lady, ¿estás por allí? Sí, buenas noches. Ok, ya te veo. Déjame ponerte un pin. Excelente, me alegra verte. Bienvenida, mi querida. Espero que Dios pueda estar contigo. Amén, muchas gracias. Bien, agradecida de Dios por estar aquí con todos ustedes y también, ¿por qué no?, agradecida con la hermana Yudelín Valerio por invitarme, así que gracias, hermana. Y en esta noche he traído mi testimonio, pero también me gustaría que habláramos de un personaje de la Biblia, se llama Naamán, y está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y antes pues de entrar en materia, me gustaría que hagamos una breve oración para así comenzar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por las personas que están aquí conectadas. Permite, Señor, que tú puedas bendecirle y que puedas, Señor, guiar mis palabras para que así, Señor, podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, como les decía, me gustaría que habláramos un rato de Eliseo y Naamán. Pero bueno, nos concentraremos en Naamán. Dice la palabra de Dios en Segundo de Reyes, capítulo 5. El primer versículo: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Y aquí viene la palabra que casi a nadie le gusta, la palabra pero. Siempre de un pero viene algo no muy positivo. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad muy temida, muy respetada. ¿Por qué? Vamos a conocer qué era la lepra. La lepra era una enfermedad causada por una bacteria. ¿Qué hacía esta bacteria? Esta bacteria atacaba atacaba principalmente los nervios, la piel, los ojos, y bueno, no tenía cura en aquel tiempo. Entonces tenía tres etapas. La primera etapa, a las personas les salía como manchas en el cuerpo. Por esa razón, las personas tomaba esto desapercibido y no se daba cuenta. Ya en la segunda etapa, la lepra a las personas en algunas partes de su cuerpo no sentían ni frío ni calor. Y en la tercera y última etapa, y la más importante, ya las personas no sentían dolor en algunas partes de su cuerpo. Por esa razón, la infección atacaba estas partes del cuerpo, las personas no sentían nada, por ejemplo, salían a caminar por ahí, pisaban un vidrio o algo, pero seguían caminando, no se daban cuenta de esto. ¿Por qué? Porque ya la persona no sentía el dolor. Entonces, volviendo a Naamán. Naamán, por ser general de un ejército enemigo del pueblo de Dios, ¿merecía tener esta enfermedad? Claro que no. De hecho, la misma palabra de Dios dice que Dios estaba con él y que había dado victoria por medio de él a Siria. Entonces, cuando a una persona le llega un problema así de salud, lo primero que hace es preguntarse, ¿por qué a mí? Yo también me hice esa pregunta. Seguramente tú también te has hecho esa pregunta. ¿Por qué a mí? Entiendo que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y su propósito es muchas veces no solamente sanarnos, sino que cambiemos muchas cosas, que meditemos en nuestras vidas. Y bien, Naamán
seguimos con Naamán. Naamán, a pesar de su enfermedad, vemos que era muy temido en alta estima en su pueblo, pero también es importante destacar que a pesar de su enfermedad, él seguía trabajando para su ejército. ¿Por qué? Bueno, es posible que su enfermedad estaba en etapa inicial y por eso él podía moverse en algunos lugares. Y también probablemente en Siria no tenía las leyes que tenía Israel. En Israel había que apartar a las personas con lepra. En Siria, al parecer, no. Pero vamos a seguir estudiando la historia. Dice aquí, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. También tomó cartas para el rey de Israel que decían, así cuando llegue a ti estas cartas, saber por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y bueno, más adelante, el rey de Israel cuando vio esta carta, se enojó en gran manera porque él pensó que era una provocación, ya que en Israel y Siria habían problemas en ese momento. Pero ¿qué pasa? Todo esto que pasó, que el rey rasgó su vestido y todo, llegó a oídos de Eliseo. Dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces aquí vemos una contradicción. ¿Qué pasó aquí? El hombre quería ser sano, se puso para lo suyo rápido, porque es que al final de cuentas, señores, debemos ser honestos. Con salud podemos hacer todo, pero sin salud se dificulta. En una cama es difícil trabajar. Estando enfermo es difícil levantarse cada día para luchar por el pan de cada día. Pero vemos aquí que a él le están dando la solución, pero en vez de eso lo que se pone es a quejarse. Y a quejarse también del río. ¿Qué pasó aquí? Bueno, hablemos un poco del río. El río del Jordán en ese tiempo era muy famoso por ser pequeñito y por tener mucho lodo y eso. No era un río a lo que él estaba acostumbrado en su pueblo, que eran ríos tal vez muy cristalinos, muy cautelosos. Pero bueno, otra cosa aquí. Al parecer, el problema de Naamán no era la lepra en sí, era su orgullo. Entonces, más adelante dice, y Habana, ok, el número 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco
que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Miren, Naamán casi pierde el milagro que Dios le tenía a él guardado por su orgullo. Pero ¿saben qué me alegra más de todo esto? La misericordia y la bondad que Dios tiene con nosotros. Que a pesar del orgullo, de otro defecto de carácter que nosotros tengamos, Él nos entiende y siempre está ahí con nosotros y da su mano ayudadora. Así que Dios tuvo misericordia de Naamán. Así la tuvo conmigo. Así que voy a contar mi testimonio en este momento. Am, a la edad de 26 años fui diagnosticada con cáncer. Pero ¿cómo fue que descubrí que había algo malo en mí? Bueno, a esta edad yo estaba estudiando enfermería y una noche estaba jugando con mi esposo. Y yo decía que yo era su enfermera, empezamos a jugar y todo eso, yo con el estetoscopio encima del cuello. En un momento, en medio del juego, él me tocó el pecho derecho y me dijo, yo siento que tú tienes algo ahí. Entonces yo miré, me toqué y me di cuenta que tenía una masa un poquito grande en el seno. Me puse nerviosísima, así que ustedes se pueden imaginar. Y aprovechando que yo estaba estudiando enfermería, al otro día me fui a donde estaba haciendo la pasantía, hablé con uno de los doctores y él me indicó una sonografía. Él me vio angustiada y me dijo, ay, no te asustes, seguramente es un quistecito de grasa o algo. Pero nada, seguimos ahí. No me descuidé, fui, me hice mi sonografía, y todas las cosas. Se la llevé a una doctora. La doctora me dijo que sí, que había una masa y todo eso, que era importante analizarla y todo eso. Llegó el día de la biopsia, a mí me durmieron, me hicieron una pequeña cirugía abierta, extrajeron la masa y la analizaron. Entonces ella me estuvo diciendo que según la biopsia yo no tenía nada, pero sí salía con algo que le dicen hiperplasia. La hiperplasia más adelante, si uno se descuida, puede convertirse en un cáncer, dependiendo, ¿verdad?, de donde sea. La cuestión es que yo me llevé de ella y ella me dijo que yo estaba sana y me quedé así. Pero ¿qué pasa? Que al pasar el tiempo, yo me di cuenta que mi seno fue cambiando. Empezó a molestarme, sentí que se estaba como hinchando un poco, el brazo también me estaba molestando y yo dije, bueno, esto no es normal. Así que decidí ir donde la doctora de nuevo. Ella al verme se asustó muchísimo, me dijo que tenía que ir para un oncólogo, me indicó otra sonografía. Pues ese día, al ver la respuesta y la reacción de la doctora, me preocupé, sabía que algo no estaba bien. Fui a hacerme mi biopsia, mi sonografía, y estuve ahí en la clínica Unión Médica sentada en un banco. Y recuerdo como ahora la paz y la tranquilidad que Dios me dio estando esperando los resultados de esa sonografía. Y yo decía, yo sé que yo no estoy bien, pero ¿por qué siento esta paz? Dios en ese momento me estaba preparando. Y bueno, llegó el día en la que tuve que llevarle la sonografía al oncólogo y él al ver la sonografía y al verme a mí tan joven, con 26 años, yo lo vi que se puso nervioso. Y yo dije, bueno, si el doctor está nervioso, la cosa no va bien. Sobre todo cuando yo le expliqué que a mí me habían hecho una cirugía abierta. Cuando hay cáncer, y le explico esta parte, la cirugía abierta debe hacerse con mucha cautela. ¿Por qué? Porque el cáncer es como las hormigas. Por ejemplo, las hormigas cuando andan ahí en manada y llevan una migaja de pan o de algo y usted se la quita, ¿qué hacen las hormigas? Que se esparcen. Asimismo hace el cáncer. Así que mi vida en ese momento estaba así. Estaba, como dicen por ahí, pendida de un hilo.
Pues nada, el doctor me explicó, mira, eso es posible que sea cáncer y que esté un poco avanzado. Si es cáncer, hay que darte quimio, hay que darte cirugía, después la radioterapia y todo eso. Y mi tía, ay, pero ¿por qué tú preguntas eso? Porque fui yo quien le hizo la pregunta al doctor. Y yo dije, no, yo tengo que estar preparada, tía, yo tengo que estar preparada. Y él me miraba y decía, sí, así es. Pues nada, me hice mi biopsia, una biopsia de trucú. Eh, Llegó el día de que tenía que ir a buscar los resultados. Recuerdo que fui con mi esposo ese día y al llegar al laboratorio me dice la recepcionista, usted, Lady Francesca, mire, a usted se le tuvo que hacer eh, estudio especial a su biopsia. Y yo de una vez dije, yo sabía que con algo tengo que salir yo. Mi esposo, yo recuerdo eh, que se quedó callado. La recepcionista me dijo que tenía que pagar otra diferencia de dinero. Yo le dije a mi esposo, ven, vámonos antes de que cierren el banco. Y él con la sombrilla así en la mano se quedó como pensativo. Y yo, ven, hay que resolver. Pues nada, así lo hice. Fui, busqué el dinero, le pagué a la recepcionista. Ellos no quisieron entregarme la biopsia para confirmar más que la cosa era seria. Se la llevaron al consultorio, a la secretaria del doctor. Y miren, así como Naamán tuvo esa criada que le dijo de que había un profeta en Israel que podía sanarlo de su lepra, así pasó conmigo. Dios puso a muchísimas personas que me ayudaron y que me dieron buenas palabras de aliento. Y esa noche, mientras yo esperaba eh, mi turno para entrar con el doctor y que él me diga lo que tenía la biopsia y todo, había un señor sobreviviente de cáncer de colon. Y él estuvo hablando conmigo y me dijo, mira, yo cuando tenía cáncer, tenía que darme quimio, tenía que buscar X cantidad de dinero, tenía un niño recién nacido, estaba sin trabajo, estaba a punto de vender mi carro porque no podía seguir costeando la quimio. Y mirándome a los ojos me dijo, Dios siempre provee. Al yo ver en la forma en la que él me miró y en la forma en la que él me hablaba con la calma, yo sentí que Dios me estaba hablando a través de ese hombre. Y así fue. Entré al consultorio, el doctor me dijo, sí, mira, tienes cáncer, está en segundo grado, hay que hacer lo que te dije al principio, quimioterapia, radioterapia, pero antes de eso yo tengo que ver si el cáncer no ha caminado a otros órganos de tu cuerpo. Así que hazte esta tomografía, esto y aquello, y entonces ahí vamos a determinar qué va a pasar contigo, qué tratamiento se va a tomar contigo. Y bueno, así lo hicimos. Eh, Me hice todos mis estudios. Recuerdo que antes de entrar al consultorio, el doctor procuró mis estudios para saber, ustedes saben cómo decirme la noticia, si había metástasis o no. Y antes, mucho antes, que es importante que diga esto, mucho antes de yo entrar al consultorio, de ir al hospital y todo, yo tuve un sueño en el que yo me veía de pie frente a un espejo. Y allí me veía como el seno que estaba afectado por el cáncer se ponía en el centro de mi cuerpo, dándome así el Señor una respuesta antes de que el doctor me dijera de que el cáncer solamente estaba ahí, que no había metástasis, porque eso era lo que realmente se sospechaba. Bueno, el doctor leyó todo y cuando entré al consultorio me dijo, gracias a Dios, todo lo demás salió bien. El cáncer solamente está en en el seno derecho. Así que vamos a proceder con el tratamiento. Recuerdo que no tenía seguro y mi tía tenía un seguro médico por muchos años. Le pagaba a alguien y yo dije, bueno, como ella no le ha dado problema ese seguro, entonces yo voy a hablar también con esa persona para también tener el seguro, para que me resuelvan algo.
Y así fue, tenía mi seguro ahí, cada vez que me iba a dar a la quimio, tenía que hacerme un hemograma para ver cómo estaba la plaqueta, la hemoglobina y todo eso. Entonces, nada más lo usaba para eso. Comencé mi quimioterapia y recuerdo que en todo ese proceso, a mí hasta se me olvidaba que yo tenía cáncer. Dios, de una manera milagrosa, hizo en mí que yo nunca tuve lo que fue depresión, nunca estuve llorando, solamente al principio, cuando me dieron la noticia, porque imagínense, no es fácil una noticia así, sobre todo en mi caso, que 2 semanas antes eh, de yo recibir mi diagnóstico, una tía mía murió de cáncer de mama. Ella duró 9 años batallando con esta enfermedad. Entonces yo pensé que ese también iba a ser mi destino. Pero no, hermanos, yo vivía mi vida normal. Y recuerdo que cuando me estaba dando la quimio, era en tiempos de mucho calor, que fueron junio, julio, agosto. Yo usaba un turbante al principio. Y un día voy en el auto, en el carro público, y yo digo, ay, qué calor, pero ¿qué yo hago con este turbante en mi cabeza? Y yo casi me quito el turbante, señores. Y después recordé, ay, no, ¿verdad? Que no tengo cabello. Mire si el Dios que tenemos es tan grande y poderoso, que nos puede ayudar a nosotros en cualquier etapa difícil de nuestra vida. Y bueno, recuerdo que recibí también muchísimo apoyo de mi mamá, de mi papá, de mis amigas, eh, de todos mis hermanos de la iglesia que me iban, me visitaban a darme aliento. Bueno, algunos pensaban que iban a darme aliento, pero al verme con el ánimo que yo tenía, me decían, pero Lady, tú estás mejor que yo. Y algunos con otros problemas que no tenían que ver con salud, me decían, pero tú mejor me estás dando fuerza a mí. Entonces, vemos que Dios para todo tiene un propósito en la vida. Y bueno, otra cosa muy importante que noté en todo mi proceso, el esposo que Dios me dio. Yo he sido bendecida con ese esposo que Dios me dio. En ese proceso yo vi muchos casos de algunas mujeres que fueron abandonadas por su pareja, ya saben, porque no querían tal vez estar con la responsabilidad de una mujer enferma, de que le corten sus senos y entre otras cosas. Una vez conocí a una señora que ella estaba de turno para hacerse un estudio y ella me contó, y no me lo contó con depresión, ni llorando, ni nada de eso. El marido mío me abandonó, me dejó. eh, en mi casa yo lo único que tenía era un freezer, ahí yo vendía helado, con eso yo pagaba mi tratamiento y mi camita que ahí era que yo dormía. Dios a mí nunca me desamparó, Él tuvo misericordia conmigo. Oye, pero ¿cómo una persona puede hablar así? Eso solamente lo puede hacer Dios, solamente Él. Y ella me dijo también en ese momento, así como Dios tuvo misericordia de mí, yo sé que también la va a tener contigo. Y bueno, hermanos, llegó el momento en el que ya había terminado la quimioterapia roja. Ahí venían entonces las quimioterapias que eran, le dicen las blancas, esas son mucho más fuertes y mucho más costosas. Las otras no, las otras eran más accesibles. Y bueno, el doctor me dijo, mire, ese seguro que usted solicitó al principio de su proceso no le va a funcionar. Eso me lo dijo él. Entonces me dijo, vaya a Santo Domingo para ver si la pueden ayudar. Vaya a tal lugar, vaya a tal lugar y vaya a tal lugar. Y así mismo fue. Fui a Santo Domingo, alguien me ayudó a caminar por ahí. Y recuerdo que a todos los lugares que iba, en ningún lado podía ayudarme. Pero yo no me desanimaba. Yo no me ponía triste ni nada de eso. No, yo decía, Dios está conmigo desde el principio y sé que lo estará hasta el final. Y bueno, después de dar de tanto caminar y tantas cosas, yo dije, pero déjame ir a mi seguro porque nadie sabe, no me puedo llevar de lo que me dijo el doctor. Y así lo hice. Fui a mi seguro
Y cuando voy al seguro me dice el joven, sí, usted tiene cobertura, solo tiene que enviarnos todo lo que usted se ha hecho, la biopsia, las tomografías, los análisis, todo lo que usted se ha hecho, envíelo a este número y por ahí le estarán diciendo. Así lo hice, envié todo y me respondieron, me dijeron que más o menos se tomaba 3 días el proceso de, de, de darme las quimios y todo eso. Y bueno, así fue. En 3 días más o menos me respondieron y comencé mi proceso con las partes de la quimio que faltaban. Después vino por ahí la cirugía, vino también la radioterapia y el seguro me cubrió. Hubo algunas trabas que tuve, especialmente para la cirugía, y un día que me tenía que hacer la cirugía no me la pude hacer porque el seguro estaba teniendo problemas y eso. Y recuerdo que en ese momento sí me preocupé un poco y recibí una imagen que alguien me había enviado a mi WhatsApp y decía, cuando Dios disponga, confía en sus tiempos. Entonces otra vez llegó a mí la calma y dije, el Señor está al control de todo esto. El seguro volvió a cubrirme y pude hacerme mi cirugía. Aparte de eso, la radioterapia, que también es costosísima, también me la cubrió por completo. Y bueno, 5 meses después de la radioterapia, yo, después de sentirme bien y todo eso, hacía ejercicio, cuidaba mi dieta, todo lo que comía, salía a pasear, salía a caminar, todo eso. Hasta que hubo un tiempo, después de la radioterapia, que yo estaba recibiendo otro tratamiento que se llama hormonoterapia. Siempre acostumbro a leer la etiqueta que dice los medicamentos. Ya sabe lo que puede dar o no el tratamiento. Recuerdo que decía que, que este tipo de medicamento daba amenorrea. La amenorrea es cuando es la ausencia del periodo menstrual. Y yo dije, bueno, eso es normal. Y así fue. Pues un día yo estaba con unas amigas y de repente me dio un mareo, me desmayé y yo dije, pero eso sí está raro. Yo sé que el medicamento da todas esas cosas, pero eso no es normal. Mi olfato estaba muy sensible. Yo olía a kilómetros. Me llegaban olores agradables como desagradables. Y yo decía, pero esto no es normal. Hasta que un día fui al ginecólogo a mi rutina, a mis chequeos de rutina. Y él me dijo, pero ven acá, esto está raro. Me hizo la sonografía intravaginal y me dijo, pero yo estoy viendo un saco aquí. Y digo yo, ¿un saco? Sí, un saco, tú estás embarazada. Señores, ese fue otro de los milagros, porque después de un proceso así de quimio y radioterapia, es difícil que una mujer quede embarazada. Pues yo quedé embarazada. Y ya el bebé estaba súper formado, hasta corazón y todo. Y yo dije, wow, Dios es grande y poderoso. Una de mis mejores amigas, que me imagino que debe estar conectada, ella me mandó una vez una imagen que decía de otra dama que había quedado embarazada después de ese proceso. Y decía, mi cuerpo no se ha cansado. Y así mismo me pasó a mí. Pero después de eso, mis queridas amigas, yo cuando fui a hacerme la sonografía de rutina, vi que el seno se me hinchó mucho. Y cuando me dice la doctora, óyeme, pero tú tienes mucha leche aquí, estás produciendo mucha, ay, qué felicidad. Yo salí de ese consultorio que parecía una niña, voceando, ay, tengo leche, voy a poder amamantar a mi bebé. Y así fue, amamanté a mi bebé con un solo seno hasta el año. Ven que Dios es grande y poderoso, me lo demostró a mí. Y yo sé que también te lo puede demostrar a ti, sin importar por lo que estés pasando, ya sea de salud, ya sea financiero, problemas en el hogar.
Solo tenemos que depositar nuestras manos, nuestra vida también completa a Dios y Él hará. En ese momento, al principio de la enfermedad, yo pensé muchas cosas. Ah, aquí está mi niño. Quiero que lo vean. Ven, mi amor. Ven, mi amor. Ven. Mira, mira. Aquí está. Dile hola. Hola. Tiene 4 años. Dile hola. Hola. Ahora dile adiós. Adiós. Muy bien. Otra cosa muy importante en cuanto a todo esto, muchas personas que me apoyaron, que me que estuvieron al principio de la enfermedad, me decían, tu Dios es grande y es fuerte, porque después de tantas cosas que tú pasaste, tienes tu familia. Dios está presto para ayudarnos a cada uno de nosotras. Así como lo hizo con Naamán, así como lo hizo conmigo, como lo ha hecho con muchas personas, Dios también lo hará contigo. Al principio de mi enfermedad, que se sospechaba, yo dije una palabra que nunca he olvidado. Yo dije, si yo tengo cáncer, mejor que Dios me mate, porque yo sé que yo no voy a resistir. Al ver la realidad, de mi vida, cómo pendía de un hilo, yo dije, yo necesito confiar en Dios. Así que, Señor, ayúdame. Así nada más le dije, ayúdame aunque sea a fingir que yo estoy bien, para que mi papá no sufra, para que mi mamá no sufra, para que mis amigos no sufran al verme tal vez deteriorarme en una cama. Dame fuerza para fingir nada más. Y Dios dijo, no, te voy a dar fuerzas para que no tengas que fingir. Dios le bendiga y vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros siempre, porque Él siempre está ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Eso de verdad que increíble. Porque pasar por ese proceso y encima de que tú estás ahí prácticamente en el proceso, salir embarazada, solo Dios lo hace. Alabamos y glorificamos su nombre porque nosotras creemos en un Dios vivo, real, poderoso, maravilloso, que nos dice, mira, no te quejes de lo que te está pasando ahora, porque el futuro yo lo conozco y todo lo que Dios permite en nuestras vidas, tarde o temprano se convierte en bendición. Amén. Qué maravilla, alabado y glorificado sea su nombre. Y algo importante que destacar que estaba olvidando, al tener 5 meses de finalizar la radioterapia, también el doctor estaba asustado de que mi niño saliera con alguna deformación. Y gracias a Dios el niño, mire, corre, sabe muchísimo. Y bueno, ya ustedes lo vieron. Así que Dios, su bondad no se apartó de mí. Salió perfecto, como Dios lo sabe hacer. Entonces, tú solo tienes un seno. Sí, así es, un seno. Y gracias a Dios mi autoestima está intacta. Alabado su nombre. A ver, Y puedo de, levantar mis brazos sin ningún problema. Alabado su nombre. Déjame decirte una cosa ahí, y de verdad, gloria a Dios por el esposo que tú tienes. Porque sí hay hombres que cuando ven a sus esposas así que quedaron mutiladas, la dejan. Sí, así es. La dejan. Y muchas se ven en la necesidad de ponerse rápido una prótesis o algo, tú sabes, para ellas mismas sentirse bien y para ellas favorecer a sus esposos. Exacto. En mi caso, a mí ya me dieron luz verde para yo hacerme la cirugía, pero en realidad no me interesa. Eh, ¿No? no, no me interesa. Yo me siento muy bien así. De verdad que sí. Y No. hay muchas personas que me lo han dicho. De hecho, en mi trabajo, yo soy enfermera y trabajo precisamente con pacientes con cáncer. Y me han dicho algunos cirujanos, pero ven, yo te hago la cirugía, eso es así, eso. Yo digo, no, 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 yo me siento muy bien así. Para mí lo más importante es la vida y Dios me dio la oportunidad de vivir. Así que yo no quiero más de ahí. Oh my goodness.
Bueno, increíble, mi amiga, increíble, porque y más tú siendo enfermera y teniendo las facilidades, hubiera aprovechado volando ahí. Pero gloria a Dios. Bueno, mujeres y hombres que si se pudieron conectar en esta noche, quiero darle las gracias a todos los que pudieron conectarse de fuera, de aquí, del país, de todos los lugares que se conectan con nosotras cada noche. Déjenme informarles que este testimonio estará grabado. Mañana, ya al mediodía, vamos a estar compartiendo la grabación. La vamos a estar enviando por WhatsApp a todos los grupos. La persona que lo invitó también va a recibir la grabación para que usted la pueda compartir con cualquier persona que esté pasando por con cualquier dificultad, porque este testimonio puede ayudar a cualquier persona pasando por una situación de salud difícil. Vamos a compartirla y recordarle que el 15 de febrero a las 8 de la noche vamos a tener a Magali Minaya rompiendo con ay Dios mío, las cadenas generacionales, rompiendo con las maldiciones generacionales. Así que usted no se puede perder ese mensaje, es un súper poderoso y que le va a abrir mucho los ojos a ustedes. Así que guarden la fecha. También vamos a estar compartiendo el afiche por todos los grupos para que usted tenga el afiche allí y guarde la fecha y no se pierda ese encuentro y también no se pierda ninguno de los demás encuentros que vamos a tener en este año, que están ya organizados con anticipación. Así que los devocionales, señores, seguimos enviándolo los miércoles. Por favor, no deje de escucharlo y de compartirlo. Siempre se lo repito. Estas actividades que hacemos por Zoom, los devocionales que le mandamos, cuestan dinero. Ustedes lo reciben gratis, pero nosotros estamos pagando una buena cantidad de dinero para que usted pueda recibir todo eso gratis. Así que lo único que usted tiene que hacer es recibirlo, escucharlo y compartirlo. Así que gracias a todos los que se pudieron conectar con nosotros en esta noche. Mil, 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 mil gracias para todos. Y Lady, por favor, despídenos en oración. Muy bien, oremos. Padre, te damos gracias porque el mismo Dios que estuvo con Naamán también está hoy con nosotros. Ayúdanos, Señor, a depositar nuestra confianza en ti, a que cuando vengan dificultades a nuestra vida, no seamos negativos, sino, Señor, que seamos obedientes, que no busquemos la lógica a todas las cosas, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios de lógica. Bendice, Señor, la hermana Yudelín. Bendice, Señor, a todas las damas, caballeros que se conectan en este encuentro. Ayúdales a entender, oh Dios, que tú estás presto para ayudarnos siempre y que tu bondad y tu misericordia hacia nosotros no se apartan. Danos, Señor, una feliz noche. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Lady. Gracias mil por estar con nosotros y sacar este espacio. A todos los que están con nosotros, bendiciones para todos y gracias por haberse conectado.